Vamos a dar inicio con nuestra invitada, Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Gracias a ti, Félix. Es un placer siempre acompañarlos. Después de 5 años en migración, ¿ahora qué se dedica? ¿Cómo la está pasando? Bueno, he vuelto a mi práctica profesional como abogada. Tengo mi firma. Mi hija también es abogada, así que estoy en la calle nuevamente, como dice, abogada de saco sudado. El mundo del derecho ha cambiado en los últimos 5 años. El mundo del derecho y el mundo completo. Hablábamos antes de que las políticas públicas reflejan la realidad. Los Estados Unidos, cuando nosotros fuimos directora de migración y el gobierno del presidente Cortizo, eran unas. Los demócratas estaban en el poder. Ellos creían en la migración. Los organismos internacionales, amparados por esta decisión de ellos, prácticamente obligaban a todos los países a que permitiéramos este flujo ilegal e irregular, libre por todas nuestras fronteras. Un término, soberanía, que está muy de moda ahorita mismo. Los países teníamos que ceder un espacio de nuestra soberanía legal porque las leyes decían otra cosa, pero los organismos internacionales nos empujaban a permitir este paso por nuestro país. Y todo surge a raíz de ese cambio que se dio en las elecciones. Llega Donald Trump al poder y todo cambió desde Estados Unidos hasta los países de la región. Cuando usted llega al cargo de directora de migración, ¿cuál fue el escenario que usted se encontró en la selva del Darién? Y vamos a iniciar esta conversación para hacer una crónica desde el antes hasta el escenario actual, que se habla de una disminución que está por arriba del 90%. Así es, mira, en el año 2019, antes de la pandemia, creo que nada más 2.000 a 3.000 personas cruzaron por la selva del Darién. Era un flujo bastante normal, porque si te acuerdas, cuando la primera crisis en el 2016 fue 16.000 personas en un periodo de un año. En el 2020, cuando ya cae la pandemia en el mes de marzo, ya nosotros en el Darién teníamos 6.000 personas que tenían detenidas por esta crisis de salud en el mundo, que no podíamos permitirles el paso porque las fronteras estaban cerradas a nivel mundial. Ese año yo creo que nada más 6.000, 7.000 personas ingresaron a Panamá, 2020. Creo que ese fue un tiempo en que el crimen organizado entendió que esta crisis de salud les estaba obligando a ser creativos y buscar otra forma de devengar dinero. Y fueron ellos, yo creo que los que propiciaron estas famosas compañías de turismo que empezaron a promocionar por las redes sociales estos famosos viajes turísticos por la selva del Darién, cobrándole a las personas de 900 a 1.200 dólares, y les vendían este viaje como algo muy fácil por la selva, turístico, pero en realidad era otra. Los asaltaban, los violaban, los mataban, les robaban todas sus pertenencias en la selva, y empezó lo que fue la gran crisis migratoria sin precedentes que tuvimos en Panamá. Ya en el año 2021 hablábamos de 130.000 personas cruzando por la selva del Darién. Imagínate, en pueblos como Bajo Chiquito, de 100 habitantes, llegaban de repente 1.000, 2.000 personas extrañas que cuando llegaban los haitianos no sabían el idioma, no se podían comunicar, problemas de sanidad, de salud pública, la vacuna, si se le podía poner o no se les podía poner, la comida, el agua, los servicios sanitarios, 130.000 personas. Año siguiente se duplica esa cifra. Para nuestro último año ya más de 500.000 personas habían cruzado por la frontera del Darién, en un año solamente, casi 500.000 personas. Esta disminución del flujo, que ha sido muy positivo Panamá, inició con las normas que desde nuestro gobierno empezamos a implementar. Este es un problema que se trató como problema de Estado y así se sigue manejando. Porque fíjate, las serpentinas en el Darién que Senafrón logró colocar al final, nosotros las compramos, nosotros iniciamos ponerlas, y como el director Gobea fue director también de Senafrón, y esto lo inició el comandante Oriel Ortega, nosotros siempre dijimos que la migración era un problema de los Estados Unidos de América, no tanto los países de tránsito, sino el país de destino. Y al ellos cambiar su política migratoria, ya ves que ha cambiado la política migratoria del mundo. ¿Usted ve con buenos ojos que esta administración le haya dado entonces continuidad a la colocación de cercas en algunas trochas? Porque el presidente José Raúl Mulino, cuando llega al poder, habló de el cierre de la frontera, pero después señaló que ese era un cierre filosófico para bloquear ciertos puntos estratégicos en la migración en la selva. Claro, mira, este grupo, nosotros fuimos a Estados Unidos a presentar un plan de cierre de fronteras con el ministro Pino y todos los directores de los estamentos, pero adivina el costo, casi 600 millones de dólares para poder implementar unas barreras más fijas que serpentinas.
Sin embargo, los Estados Unidos nunca consideraron propicio en ese momento hacer esa inversión. Lo que sí consideramos propicio, y el presidente Cortizo lo decidió así, fue comprar estas serpentinas y cerrar algunas partes, algunas trochas que eran usadas por los migrantes para tratar de organizar un poquito y que todos entraran por la misma vía, porque tú sabes que 60 toneladas de basura en nuestro Parque Nacional del Darién es lo que ha dejado esta crisis ambiental para el área del Darién. Cuando se registró la migración, es un hecho sin precedentes donde la crisis se agudizó. ¿Eso en dinero a cuánto le representaba al Estado panameño? Porque cuando hablamos de migración, cuando hablamos de albergue, hay personas que piensan que las ONGs o otros países son los que cubren con esos gastos, pero el Estado panameño en ese momento debía invertir en los migrantes. ¿Hay alguna cifra aproximada de cuánto el Estado invirtió en alimentación, en atención de salud a los migrantes que llegaban a Darién? La última cifra global que nosotros manejamos fue 85 millones de dólares. Recuerda que teníamos la presión, como ya te dije anteriormente, de los organismos internacionales, ya que la política migratoria era permitirles el paso porque era algo humanitario. La insistencia de Panamá, Félix, siempre fue: no hay nada humanitario en permitir que estas personas pasen por una selva tan peligrosa como Darién. Los organismos internacionales siempre hablaban hasta de las medidas cautelares y la condena que recibió Panamá en el caso Vélez Lor, un migrante ecuatoriano que se le violaron todos sus derechos y que Panamá pierde esto ante instancias internacionales. Pero ya no vemos la mención del caso Vélez Lor en vista de un escenario donde ya la cifra de migrantes ha cambiado de manera drástica. Pasamos de tener una cifra sumamente elevada a tener una disminución por arriba del 90%. ¿Usted se esperaba que esto se registrara en algún momento? Sí, yo siempre dije y siempre dijo el gobierno panameño en ese momento que al cambio de la política migratoria estadounidense esto iba a cambiar. Y en nuestras reuniones siempre lo dijimos. Es más, todos nuestros compañeros y acompañantes de la Embajada Americana aquí que nos ayudaron a enfrentar el problema sabían eso. Pero la política pública de los demócratas es otra comparada con los republicanos. Eso hizo que la migración continuara y que se permitiese. Y acuérdate que nosotros siempre hablamos de los niños. 25% de esta población que cruzó por Panamá eran niños. 50% de esos 25% eran menores de 5 años de edad, que a veces no hablaban. No sabíamos si habían sido traficados, no sabíamos si habían sido robados, no sabíamos para qué fines los utilizaban. Entonces, era un tema que todos los días nosotros le decíamos a los organismos internacionales: no hay nada humanitario de esto. Pero bueno, finalmente llegó el gobierno republicano, que tiene otra actitud, lo ve de la misma forma que lo vimos nosotros en ese momento, y que el ministro Pino y todos los directores se lo explicamos cuando fuimos a ver al secretario Blinken a Mallorca, allá en Estados Unidos, y le explicamos este tema. Y yo creo que ha sido una continuidad, yo creo que ha sido una labor muy ardua. El personal de migración, como el del Senafrón, el del Senan que apoya, el de la policía, han hecho un trabajo excepcional que siguen haciendo, y yo creo que esta es una demostración que las situaciones o los retos, cuando los enfrentamos como un Estado, no como políticos, sino como Estado, logramos tener grandes resultados para la patria. Donald Trump también ha adoptado una política de deportación masiva. En su momento llegaron varios migrantes a Panamá. Esto generó ruido en el país porque algunos solicitaban un refugio en vista de que se habían convertido al cristianismo, y en los países donde ellos venían, es decir, los países de origen, esto era como un delito, y advertían de que podrían ser asesinados o condenados a cadena perpetua en esos países. ¿Cuál es su opinión y su óptica por esa política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de deportación masiva de migrantes? Mira, el Pacto Mundial para las Migraciones siempre habla de una migración ordenada, regular y segura. Así que yo comparto la posición de que todo aquel que de manera ilegal viola la ley debe atenerse a las consecuencias de eso, porque nosotros necesitamos orden en nuestros países, en nuestras fronteras. Yo sé que tú eres chiricano también, y recuérdate en Chiriquí todo lo que nos llamaban para decirnos: esta gente está durmiendo en el parque, esta gente está robando, esta gente está haciendo sus necesidades afuera de las casas. Eso conlleva el caos que teníamos en ese momento. Yo creo que entiendo la posición del presidente Trump con relación a buscar un orden para su país, y creo que es bueno. Creo que los países de manera internacional, mundial, debemos reunirnos, sentarnos y definir cuál es la política, cuántas personas yo puedo absorber en mi economía, porque esa es otra cosa. La mano de obra, el local resiente una mano de obra que tal vez es más barata,
por necesidad y que viene a prestar un servicio en cada país. Entonces yo creo que estas son conversaciones que a nivel internacional se deben tener para buscar una manera fluida, ordenada, legal, de que estas personas que están tal vez atravesando persecución religiosa, persecución política, guerra, puedan de alguna manera migrar, pero tiene que ser en base a la ley. No puede ser en base a que yo quiero, puedo y me da la gana. El objetivo de los migrantes que vienen desde otros continentes y también del sur del continente es usar a Panamá como un país de paso. El objetivo siempre es los Estados Unidos, pero ¿hay alguna cifra aproximada de cuántos o un porcentaje de cuántos se quedan en Panamá en vista de que no cuentan con esos recursos para seguir viajando? Porque todo eso requiere de una logística, del pago de coyotes, el pago a organizaciones criminales que lucran con la necesidad de estos migrantes. ¿O Panamá todavía es un país donde no necesariamente es el objetivo de los migrantes que pasan por esta ruta? Sí, recuerda que Panamá para ellos es un país muy caro. Primero. Segundo, es un país que tiene leyes muy restrictivas con relación a la práctica de las profesiones liberales. Así que los odontólogos no pueden ejercer aquí, los abogados extranjeros no pueden, los médicos extranjeros no pueden ejercer aquí. Así que para ellos no es la finalidad quedarse en Panamá. Nosotros hicimos si te recuerdas, un proceso de protección temporal que duró 1 año. Y en ese proceso de protección temporal se calculaba que 250.000 personas podían inscribirse y solo tuvimos casi 11.000 personas. Entonces ese es más o menos, de 1 millón de personas, 11.000 personas que se quedaran en el territorio panameño. Me sigue sustentando la realidad de que Panamá no es un país de destino, sino solo de tránsito. ¿Panamá ya no tiene la capacidad de alojar a más migrantes? ¿Sería ya una carga adicional? Fíjate que esa fue la razón por la cual nosotros no logramos firmar el memorándum de entendimiento que se firmó el 1 de julio, porque los organismos internacionales exigían ingresar una cláusula que decía que Panamá les daba refugio, pero los Estados Unidos no acordaban con nosotros ninguna suma de dinero para ayudarnos en asumir los costos que supone un refugio para una persona que viene con hijos, que tiene escuela, que necesita salud, que necesita casa, que necesita trabajo. Entonces nosotros siempre dijimos, nosotros podemos ayudar, es nuestro sentir humanitario ayudar, pero requerimos ayuda también. Es decir, ese memorándum de entendimiento llega en la administración pasada. ¿Ustedes durante cuántos meses aproximadamente o semanas analizaron este documento? Porque no se dio una firma en la administración pasada, sino con la llegada de esta administración. Porque nos los presentaron 3 meses antes. Primero, que nunca se dio el tema del apoyo económico para darles refugio a estas personas. Y segundo, nosotros no consideramos que era respetuoso ni responsable poder suscribir un acuerdo que iba a tener efectos a un gobierno entrante y que ellos tenían que tomar su propia decisión. Y creo que ese fue el sentir de todas las autoridades y por esa razón. Tú bien lo dijiste, los organismos internacionales a nosotros no nos asistieron económicamente en darle comida a los migrantes, en darle leche, en darle agua. Tal vez gastaron $1 millón de los más de 80 millones que gastamos nosotros. Es decir, que ustedes hubiesen firmado este documento si otros países hubiesen también asumido la responsabilidad de ayudar a Panamá en lo económico. Claro, era más que nada los Estados Unidos, que eran los que estaban solicitando esto, porque nosotros desde el día 1 les dijimos que la frontera del Darién era la nueva frontera americana, porque las personas ingresaban a nuestro continente a través de esa frontera. Evidentemente Colombia, el negocio estaba de ese lado. Imagínate, 1 millón de personas pagando $1.000, ese es el negocio que hubo por 5 años allá. Un negocio que ha caído. Sin embargo, estas políticas de migración, respetando los derechos humanos de cada persona, debe ser coordinada con todos los países vecinos, porque nada nos sirve como Estado panameño hacer medidas y que vengan los próximos gobiernos y refuercen esas medidas si Panamá no cuenta con la colaboración de los países amigos como Colombia. Cuando usted fue directora, ¿sintió un respaldo por Colombia o otros países o sintió que además el respaldo pudo haber sido más? El respaldo vino de Costa Rica. De Colombia no. No, nosotros siempre sentimos su gran ausencia. Creo que volvemos al tema de la política. El tipo de gobierno que estaba en el poder en ese momento no consideraba importante de alguna forma detener ese cruce ilegal e irregular y peligroso, más que nada peligroso, porque fíjate, Félix, nunca vamos a saber
Sabemos las cifras de las personas que cruzaron, no sabemos nunca, y nunca lo sabremos, la cifra de la gente que murió en esa selva, más que nada niños. Y relatos horribles de mujeres abandonando sus bebés en el agua para que murieran, de niños abandonados, si te acuerdas, los 2 niños ecuatorianos que los consiguieron otras personas que la mamá le dijo, espérame aquí, y nunca regresó a su muerte. O sea, ¿cuántos niños han sufrido en esa selva? ¿Cuántas personas han muerto bajo la atenta mirada de los organismos internacionales? ¿Cuántos niños traficados? ¿Cuántos niños secuestrados de sus padres? ¿Cuántos niños que van a tener secuelas psicológicas ahora que la salud mental está tan de moda? No lo sabremos jamás. Cuando estos casos fueron detectados de los niños abandonados, ¿cuál era el trato que le daba Panamá al conocer que eran niños que sus padres quizás habían muerto en el camino y llegaron con otros grupos que trataban también de ingresar la selva en dirección a los Estados Unidos? ¿Qué rol jugaba Panamá cuando detectaba a un menor de edad con sus padres que los abandonaron o que fallecieron en la ruta? Siempre fue el protocolo que tiene el CENIAF, que estaba presente en el Darién. Ellos se encargaban de los niños sin acompañamiento, inclusive aquellos niños que llegaban primero que sus padres, porque los padres estaban más cansados y venían atrás. Entonces el CENIAF siempre manejó con sus protocolos de una manera bastante eficiente y eficaz dentro de nuestras capacidades, porque hay un caso muy sonado entre nosotros de un hombre haitiano que encontró una bebé de 2 años al lado del cadáver de su mamá. Y él recogió la bebé y la trajo, pero la niña no hablaba español, era una niña de 2 años, ¿qué podía decir? Entonces esos casos eran muy difíciles y ahí sí te puedo decir que UNICEF con OIM sí actuaba y ayudaba para tratar de alguna forma determinar quiénes eran los parientes y hacer la unificación familiar, que era lo recomendado, pero hay niños que se quedaron en Panamá. En lo noticioso, en los medios internacionales eran pocos los reportes que se registraban, por ejemplo, de los casos cuando Panamá atendía a personas vulnerables, específicamente a estos menores de edad, donde sus padres fallecían en esta peligrosa selva inhóspita, pero las noticias que salían en los medios internacionales en su momento eran de supuestos actos de violación hacia los migrantes. Hubo una cifra alrededor de 70 mujeres que alegaron que fueron violadas supuestamente por las unidades del Senafrón que custodiaban la selva. ¿En qué quedó esto cuando usted dejó el cargo? El Ministerio Público inició todas las investigaciones y ellos siempre decían, hacían sus denuncias, algunas los que querían. Se metió mucha gente presa y no eran funcionarios nuestros, eran personas del área, más que nada los mismos coyotes que les cobraban, tenían una banda organizada que cuando los dejaba en la loma que se llamaba la Loma de la Muerte, que se llama así, ahí entonces otros bandoleros los asaltaban, encapuchados, los violaban, les robaban. Y mira, esto era sabido, por eso nosotros insistíamos que ese paso no era seguro y que en Colombia, antes de pasarlos, porque hay una entrada por mar que ellos los llevan hasta ahí, debían detenerlos. Los organismos internacionales, hay un recuento periodístico de un periodista mexicano que relata cómo del lado colombiano los organismos internacionales le daban anticonceptivos a las mujeres y le decían, te van a violar, pero toma esto para que no quedes embarazada. Entonces, imagínate lo común que era saber que eso iba a pasar en una selva. Formaba parte del paquete de los coyotes. Sí. Y de los organismos internacionales que le daban los anticonceptivos, o sea, la gente sabía lo que iba a pasar. Nosotros tratamos, Senafrón incursionó en la selva muchas veces. Quien no ha ido a una selva no sabe lo que te estoy contando, pero es un área muy difícil, donde hay árboles por todos lados. Los migrantes por eso caminan por los ríos para poder llegar y seguir esa corriente. Y aún así hacíamos incursiones para detener a estos fascinerosos y hubo muchas veces en que se encontraron frente a frente y hubo bajas por parte de los delincuentes de crimen organizado y Senafrón muchas veces desmanteló sus campamentos. Si te acuerdas también, lamentablemente hubo un tema que nuestros mismos pueblos originarios migraron de sus actividades económicas regulares hacia simplemente tratar de cuidar a los migrantes. Habían niños que no querían ir a la escuela y las maestras nos decían sus bolsillos llenos de cuara, porque eso es lo que le cobraban a los migrantes para trasladarle y cargarle sus bienes. Era una economía interna que circulaba en la selva del Darién. Ahora bien, los estamentos de seguridad de manera coordinada, ¿hasta qué punto llegaban en la selva del Darién? Justo en el límite, los migrantes encontraban ya la presencia de las unidades del Senafrón. Así fue. Nosotros llegábamos justo al límite y muchas veces inspeccionamos con el ministro y los directores de los estamentos esas áreas, íbamos allá al encuentro de estas personas. Nunca se me olvida cuando llegamos y venía un grupo de personas y un niño
le decía a la mamá que él estaba de cumpleaños ese día y que su cumpleaños él quería que fuera de policía. Y se había encontrado a estos policías todos bien vestidos, estos fronterizos. Ahí en medio de la selva le cantamos su Happy Birthday, le dimos los regalos que traíamos encima a ese niño. Imagínate las ilusiones, imagínate lo que muere en esa selva del Darién. También lo que vive, hay historias exitosas, pero no creo que son las más. Directora, hay personas que en medio de todo lo que ha pasado con el asunto migratorio son de la tesis de que Panamá puede colocar un muro a lo largo y ancho de la selva del Darién. A mi juicio, como periodista, yo veo esto imposible porque ni Estados Unidos ni otros países han logrado colocar un muro, y tomando en cuenta que nos debemos referir a una selva inhóspita, no es cualquier punto donde se quiera hacer un muro. ¿Esto es posible o no es posible? No, no es posible. Lo que es posible es lo que iniciamos nosotros y siguió este gobierno, de poner esas serpentinas en la selva. O sea, cierras provisionalmente ciertas áreas, pero ahí también tienes que poner soldados, ahí también tienes que tener policías que se aseguren de que las personas no rompan, no pasen. Eso es temporal, eso no es permanente. Y mira, tener embarcaciones cuidando el área porque hay una área VIP, una ruta VIP. Tener embarcaciones en el área cuidando eso es costoso. Y ya te digo, el plan que nosotros llevamos a los Estados Unidos, cuando ellos no lo solicitaron, ¿cómo podemos detener esto? Lo llevamos y el costo era exorbitante, casi 600 millones de dólares. Y justo iba a ese punto de la ruta VIP. ¿Por qué si se cierra estas trochas con las famosas serpentinas que se colocaron y que se le dieron continuidad y que sí han tenido un efecto positivo, porque las cifras actualmente superan a una baja del 90%, 94% aproximadamente de migrantes? ¿Por qué no se paraliza la famosa ruta VIP? Eso, y quisiera conocer quiénes son los que usan esa ruta VIP. Sí, recuerda que la disminución es la serpentina, pero la política estadounidense, que es una combinación de cosas. ¿Por qué no podemos paralizar la ruta VIP? Porque salen desde Colombia en embarcaciones que a veces no son detectadas. Recuerda que las capacidades del SENAN e inclusive de la fuerza pública en general son limitadas, porque la inversión en seguridad es una inversión alta y a veces los estados, los pueblos no entienden que hay que gastar dinero para poder tener ese tipo de seguridad. Entonces, como nuestros esfuerzos son limitados, no tenemos la capacidad para cuidar cada centímetro de mar, solo nuestra área específica. Entonces creo que es por eso. Las nacionalidades que más las utilizan son aquellos que pueden pagar más, ciudadanos de la India, de China, tenemos ciudadanos pakistaníes, casi que todos son extracontinentales, porque si tú tienes la mayoría de venezolanos, ellos usan es la trocha a pie, que eso representaba, cuando yo dejé el Servicio Nacional de Migración, casi el 70% del ingreso. La mayoría de las personas que pasaban por nuestro territorio eran ciudadanos venezolanos, cuando al inicio el número mayor eran ciudadanos cubanos, haitianos. Eso cambió a medida que las políticas públicas de los estados cambiaban. Y también se registra dependiendo qué mandatario asume el poder o quién se mantiene en el poder en el sur, porque si se mantiene una dictadura, siempre lo más probable es que esas personas migren, y aquel que vive en una democracia, por ejemplo, como Uruguay, o sea, casi no se conocen casos de ciudadanos uruguayos que pasen por la selva del Darién. Sin embargo, estas cifras de migrantes siempre vienen de dictaduras, de personas que se oponen al régimen que asume el poder. Ya en estos pocos minutos que nos quedan de entrevista, yo quisiera conocer, señora exdirectora de Migración, su punto de vista por los acuerdos firmados recientemente por el ministro de Seguridad y el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se habla hasta incluso de entrenar a las unidades panameñas e intercambiar información. Mira, nosotros siempre como nación hemos sido, creo que el aliado estratégico número 1 de los Estados Unidos en este hemisferio. Ellos fueron un sustento muy grande para nosotros a enfrentar la crisis migratoria. Para mí, CBP y todo su personal fueron quienes estrechamente compartieron con nosotros los días a día, las lágrimas, los desafíos que tuvimos. Entonces es una alianza estratégica casi natural que tenemos con ellos. Y yo creo que es parte de toda esta cooperación que siempre Panamá ha tenido con los Estados Unidos. Creo que cualquier cosa que ayude a Panamá en la defensa de su territorio, que nos ayude con equipamiento, con entrenamiento para nuestro personal, que a veces no tenemos todo el equipo necesario,
creo que es positivo y estoy segura que ellos han tomado las mejores decisiones. Creo que los funcionarios públicos, y te lo digo por experiencia mía, siempre queremos hacer lo mejor. Creo que en el caso muy particular del Ministerio de Seguridad, somos patriotas que queremos siempre aportar a nuestro país. Para mí es importante eso y creo que siempre va a haber aquel que no guste de esas decisiones, pero creo que el presidente fue electo para decidir y él tiene que tomar la decisión. El tiempo dirá si fue una buena decisión o una mala decisión. A su juicio no debe haber preocupación por el tema de la presencia de las unidades militares en algunos puntos estratégicos, porque se habla de que esto es por 3 años. Sí, se puede dar una continuidad inmediata, pero hay un cierre unilateral por algunos de los estados que le avise, por ejemplo, Panamá, los Estados Unidos ya no queremos darle continuidad con 6 meses de anticipación. No debe haber ningún tipo de preocupación a su juicio. No he leído el acuerdo en su complejitud, pero yo pienso que eso es parte de las cooperaciones que siempre hemos hecho con los Estados Unidos y creo que debe ser positivo para Panamá si se maneja de la mejor manera. Esta lucha de frenar la migración sin Estados Unidos como aliado, ¿hubiese sido imposible alcanzarla? Así es. Y lo notas ahora, Estados Unidos cambió su política pública y ya todo ha cambiado para nosotros y para el mundo entero. Usted inició hablando de que esto es un tema de política de Estado y las políticas de Estado deben siempre mantenerse en el tiempo. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno, el que siga después de la administración de José Raúl Mulino en el tema migratorio? Bueno, fíjate que yo pienso que ese es un tema muy cambiante. Así como de repente apareció esta crisis sin precedente, de repente eran 20.000 personas, de repente eran 300 y de repente fueron 500.000. No sabemos qué puede pasar en 5 años. Nosotros no sabemos qué puede pasar mañana con relación a este tema. Pero pienso yo que si de alguna forma se logra contener la migración y en estos 5 años o estos 4 años del gobierno del presidente Trump se logra llegar a acuerdos internacionales a través de los organismos de las Naciones Unidas y que cada país sepa cuál es su rol y que cada país lo entienda como una política de Estado, entonces creo que debe haber una disminución y tal vez volvamos al orden mundial, que es aquella persona que desea migrar a un país debe cumplir con los requisitos que cada país tiene para poder migrar. Yo recuerdo que en la administración pasada o hace 2 o 3 años un político, no recuerdo si era representante o diputado o alcalde de Colombia, y él hablaba de una conectividad entre Panamá, y esto por politiquería, entre Panamá y Colombia, de colocar un tren o una vía directa. ¿Es mejor que Panamá se mantenga tal cual con ese tapón de Darién o se establezca así una vía de conectividad directa entre estos dos países, Colombia y Panamá? Bueno, desde mi experiencia de seguridad y por todos los problemas que hay del otro lado de la selva, en el lado de Colombia, que Panamá no tiene, gracias a Dios, yo pensaría que es mejor mantener nuestro parque nacional tal cual está, como patrimonio del universo, no solamente patrimonio de Panamá, sino un patrimonio universal. Panamá es uno de los únicos países que es carbono negativo. Panamá le importa mucho el ambiente, no solo eso, todos los problemas de seguridad que generaría eso, incrementaría enorme el gasto de seguridad, tener personal, puestos de control en esa área. Y recuerda que esas trochas más que nada las quería abrir el mismo crimen organizado, que hablaron inclusive de un sistema de tuk-tuk, donde ellos tenían cuadrillas que van de alguna manera arreglando vías para hacer los pasos más expeditos, porque así ganaban más dinero ellos. Así que yo, desde mi punto de vista y de mi experiencia, yo jamás lo recomendaría. Sí, porque allá operaban hasta clanes, carteles, que se beneficiaban obviamente de estos temas de los migrantes, generaban una economía interna. Es más, se hablaba hasta que estas organizaciones criminales le daban la droga a los migrantes para que la cargaran en mochila. ¿Cómo lograron detectar este modus operandi? Fue un punto que a mí también me llamó la atención, que un grupo viaje, camine por bastantes kilómetros con gran cantidad de sustancias ilícitas en sus espaldas. Sí, eso a través del tiempo siempre se ha dado en los lugares inhóspitos, en las selvas. El crimen organizado definitivamente busca la forma. Lo que pasa es que esta oleada de migrantes en tal cantidad hizo más posible tal vez que pasaran desapercibidos. Entonces, Senafrón mantenía su fuerza siempre pendiente en el área, haciendo sus inspecciones. Creo que con temas de inteligencia podían muchas veces tener información que les permitía capturar a estos mochileros antes de que pasaran por Panamá. Pero yo creo que es un problema que siempre va a existir, pero es un problema que incrementó con la facilidad
de poder pasar. Y creo que esa es otra cosa que se tiene que explorar, la necesidad de poner orden, porque el desorden trae mucho crimen organizado metido en todo este tema, ¿no? Samira, como directora de migración, usted cumplió con sus 5 años en el cargo. ¿Qué cosas deben mejorarse a lo interno de migración? ¿Se deben aumentar las unidades a lo interno? ¿Se debe mejorar el tema del presupuesto? ¿Cuáles son los retos de esta institución? Sí, yo pienso que el reto más importante es la digitalización de los sistemas migratorios, que nunca lo logramos porque la pandemia menguó nuestros recursos y adicional a eso, atender la crisis migratoria también menguó mucho nuestros recursos, por lo que las inversiones, y es una inversión alta que se tiene que hacer. Panamá debe tener un sistema moderno. Ya hay países como Brasil que a través de un app tú puedes hacer todos tus trámites en línea. Entonces yo creo que la digitalización de los sistemas, porque una persona va a pedir un documento y nos demoramos 2 meses, 3 meses a veces en encontrarlo, buscarlo y entregarlo. Ese edificio ya se quedó pequeño, el que queda en la vía Ricardo J. Alfaro. Sí, no solo pequeño, cuando nosotros llegamos había un estudio de la Universidad Tecnológica que decía que el edificio está enfermo y debe ser modificado. Creo que ese es otro gran proyecto y vi en las redes que el nuevo director tiene en sus planes construir un nuevo edificio. Creo que sería un gran logro para el Servicio Nacional de Migración. Agradecemos a Samira Gozaine, exdirectora de Migración, por su participación en Radiografía. Hizo un análisis de cómo estaba la selva del Darién cuando asumió la dirección de Migración en el quinquenio de la presidencia de Laurentino Cortizo y cómo nos encontramos actualmente. Y como usted lo ha mencionado, yo coincido con su planteamiento que todo cambia dependiendo a las políticas públicas que vengan de los Estados Unidos. Si llega en el próximo periodo presidencial, que es de 4 años, un demócrata, quizás podemos ver un escenario distinto a lo adoptado por Donald Trump. Y sí, los Estados Unidos es nuestro principal aliado. Panamá no puede frenar estos asuntos migratorios si no tiene países aliados y países que también, como decimos coloquialmente en buen panameño, se bajen del bus y traten de respaldar a Panamá en lo económico, porque somos un país con pocos recursos si nos comparamos a los Estados Unidos, para hacerle frente a una crisis humanitaria, para hacerle frente a una crisis migratoria. Agradecemos su participación. Gracias a ti. Son las 8:07 minutos. Pausa, regreso en segundos.